Vamos a la predicación del día de hoy. Y andaba yo viendo cuál era el título, pero miren, lo titulé así: ¿cuál es mi reacción a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi reacción a la palabra de Dios? Y como subtema, que era quizás el título también, era Mateo 13:9, que es: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y el pasaje en Mateo 13:9 justamente es el pasaje principal. El que tiene oídos para oír, oiga. El segundo pasaje principal de hoy, acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 10. Jeremías 6:10, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice: ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Esta es una frase del Señor en donde el profeta Jeremías pues no está como quejándose, ¿verdad? Está como que fastidiado, está como apesadumbrado, y en donde él dice bien claro: mucha gente no tiene oídos para oír. Tienen los oídos, como dice, sordos, y no pueden oír. Hoy vamos a ver por qué de esta situación en muchos hombres y aún en cristianos. Fíjense, hubo un tiempo cuando yo también iba a la iglesia y todo lo que escuchaba desde el púlpito era un cúmulo de bla, 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 bla. ¿Sabe lo que es eso? O sea, me vale cacahuate lo que se está diciendo en el púlpito. Me importa muy poco lo que se dice en este púlpito. Y yo era así. Pasaban los años y los predicadores, y yo pues aquí me pasaba por aquí y me veía por allá. No importaba el predicador de turno, las palabras de los sermones entraban por un oído y salían por el otro. Incluso recuerdo haber participado de un evento evangelístico de Billy Graham, ahí en Argentina, en el Estadio Monumental, en el famoso River Plate, ahí en Argentina, a fines de los años 80. Y yo recuerdo que estaba muy emocionado. Estaba tan emocionado que no podía dormir de tanta excitación que tenía. ¿De excitación de qué usted cree? ¿De escuchar la palabra o ir al mítico Estadio Monumental de mi equipo preferido de fútbol, el River Plate? Pues ¿cuál cree usted que era? Pues ya sabe la respuesta, ¿no? De lo que dijo aquel día el evangelista Billy Graham, yo no recuerdo nada, absolutamente nada. Mi reacción a la palabra fue totalmente nula, ya que yo no le di la oportunidad a la palabra de Dios de entrar siquiera a mi oído. Como decía Jeremías 6:10, ¿verdad? Por eso yo entiendo, ¿verdad? Entiendo cuando veo poca o nula atención en la audiencia. Yo lo entiendo. ¿Causa tristeza en mi corazón? Sí. Pero no porque me rechacen a mí, sino porque rechazan e ignoran al Señor, que es la vida. Eso es lo que a mí me entristece. En Lucas 10:16, en Reina Valera actualizada, Lucas 10:16 dice: el que los escucha, me escucha a mí, dice el Señor. El que los rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre Celestial. Es algo que todo predicador, todo pastor debemos de cargar. Es nuestra cruz. Es una aflicción, es nuestra aflicción. Que los que escuchan una predicación no lo tomen como lo que es, palabra de Dios. Mi suspiro, mi anhelo es que lo tomen a valor libro, el valor real al cual usted y yo hemos creído. ¿O en qué hemos creído? Que esta Biblia es la palabra perfecta y verdadera del Dios único viviente. ¿Cuántos dicen amén? Mi anhelo
es que usted y un servidor entendamos esto. Y yo creo que hubo el mismo sentir en Cristo cuando contestaba a esta pregunta, cuando los discípulos le decían, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Recuerdan que les preguntaban los discípulos? Porque hablaba mucho en parábolas el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, claro, terminando esa enseñanza, que justamente era por una parábola, Él exclamó lo que hoy hablamos en el pasaje principal: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Cuántos tienen oídos? Pues todo, ¿verdad? ¿Y cuántos tenemos oídos para oír? Ahí está, ¿no? Puntos suspensivos. Mi anhelo, mi verdadero anhelo es que todos tengamos estos oídos para oír que el Señor nos pide. Que escuchemos con atención y esmero y así Dios nos dé el entendimiento. Porque yo no soy privilegiado. Dios da el entendimiento al que lo busca realmente y constantemente, al que persevera. Ese es el anhelo del Señor cuando contestó a sus discípulos el por qué usaba parábolas al hablar con la gente. Vayamos juntos al pasaje en sí, en Mateo 13, versículo desde el 10. Mateo 13, versículo 10, traducción viviente, voy a leerlo. Hoy voy a leer mucho en la traducción viviente. Mateo 13, 10 dice así: sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. ¿Cuál fue esta respuesta? ¿Acaso el Señor hace acepción de personas? ¿Acaso tiene privilegiados? Veremos que no es así, sino que depende de nosotros. ¿De quién depende? De nosotros. El entender los secretos o los misterios del reino de Dios. Para referencia, Proverbios 25:2. El Señor habla en forma de enigmas, misterios, secretos le dicen, ¿verdad? Pero está en nosotros el poder escudriñarlos, el poder desglosarlos y entenderlos. Sigamos ahí en Mateo 13, versículo 12. Y dice así, el Señor: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos, subraye ellos, miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden, dice esta traducción. Aquí lo importante, por eso dije que lo subrayen, es definir quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Acaso son seres humanos de segunda clase y nosotros somos privilegiados? ¿Quiénes son ellos? Que miran pero no ven, que oyen pero no escuchan ni entienden. El Señor lo explica citando al profeta Isaías. En el versículo 14 seguimos. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Ahí está la clave. Y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Se dan cuenta cómo va? Este es uno de los versículos más importantes para entender lo que es el cristianismo, para entender lo que es la vida cristiana. La clave para poder tener oídos para oír, que escuchen y entiendan, es no tener, ¿qué cosa? Un corazón ¿qué? Endurecido. En la Reina Valera habla del corazón engrosado.
O sea, que se hace grueso, se agranda, se infla. En el griego es pajuno, que significa que se hace espeso y grueso, que se está formando una capa de endurecimiento. Por eso se engrosa. Lo llamamos coloquialmente el callo, ¿verdad? El callo. Dice, el corazón al encallecer se engrosa en dureza y ¿qué hace? Muere. Fíjense, físicamente los pies, para los que tenemos pies, ¿quién tiene pies? Todos tenemos pies, ¿verdad? Cuando andamos mucho tiempo descalzos, ¿qué pasa? Se nos forman callos, ¿verdad? Callos. ¿Y para qué serán esos callos? ¿Para qué? Para que no nos afecte tanto las irregularidades del piso. Digamos, si vamos por piedras, por así, entonces podemos caminar y ya no nos duele tanto, por lo menos. Entonces, ¿es algo bueno o malo? Bueno, ¿verdad? El que toca instrumentos lo sabe. Las cuerdas, como la guitarra, ¿no? O el violín, forman callosidades en los dedos. ¿Y qué? ¿Para qué? Para proteger los dedos. Yo tocaba guitarra antes, ahora no toco, pero me acuerdo las callosidades, tenía todo duro acá los dedos. Pero al principio, pues sí, hasta me sangraba. Es parte. Lo mismo el que practica cualquier otro deporte u oficio que requiere un esfuerzo físico, como la carpintería, la herrería, la albañilería, pues todo eso se forman callosidades para salvaguardar partes del cuerpo que son sometidos a roces o golpes frecuentes. Es un mecanismo natural de defensa del cuerpo. ¿Para qué? Para protegernos. Es algo bueno. Pero con el corazón no es así. De hecho, ningún órgano interno es bueno que se endurezca, que se forme callo. Eso significa o habla de una enfermedad. Por ejemplo, cuando el hígado se engrosa y se hace duro, ¿qué pasa? ¿Cómo lo llamamos? Cirrosis, ¿verdad? El cáncer en general forma esta hinchazón, inflamación y endurecimiento de órganos. Si se deja, así como está a esos órganos, ¿qué pasa, mis hermanos? Hay muerte segura. Cuando hay un endurecimiento del corazón, callo, esa dureza de corazón no permite que entre la palabra de Dios, dice, como acabas de enseñarnos recién el Señor Jesús. Así como cuidamos que nuestro sistema cardiovascular, el corazón y todo el entramado de redes que distribuyen la vida, la sangre, ¿no? En las venas, las arterias, nosotros los tratamos de mantener saludables en lo físico, para que no se endurezcan y no se produzca un paro cardíaco. Así como también cuidamos de ese sistema cardiovascular, hay que cuidar la salud espiritual y mucho más. El corazón, el alma, para que no se produzca un paro cardíaco espiritual. Hay hermanos que son bien fit, así le dicen, ¿verdad? Bien fit, ¿no? Aquí tenemos algunos. Saludables, tienen buenos hábitos, buenísimos, comen saludable, en lo que respecta a su cuidado pues, físico, mis respetos, ¿no? ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, ¿verdad? Pero el problema es que muchas veces cuidamos lo externo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, pero no cuidamos nuestra salud espiritual. No le echamos, como dicen, los mismos kilos, ¿verdad? Y si piensa que no hay consejo de Dios justamente para este tema también, pues estamos equivocados. En 1 Timoteo 4:7, lo voy a seguir leyendo en la traducción viviente. 1 Timoteo 4:7 dice así: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuento de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. En la Reina Valera dice, ejercítate para la piedad. En otra traducción dice, entrénate para una vida dedicada a Dios. Volviendo a la traducción viviente, dice, entrénate ¿para qué? Para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico, que es bueno,
pero entrenarse en la sumisión a Dios, que dice, es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Hay que cuidar, mis hermanos, nuestra salud espiritual, de nuestro corazón, nuestra alma, para que no se produzca este paro cardíaco espiritual que nos lleve a una muerte espiritual segura. Yo creo por ello que el siguiente consejo de Dios es muy importante para nuestras vidas, porque justamente se refiere a ese corazón. En Proverbios 4:23, seguimos en la traducción viviente, dice el Señor, ¿qué es lo que más debemos de cuidar en nuestras vidas? Y dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Como este nuestro corazón, mis hermanos, ¿por qué determina el rumbo de nuestras vidas? Porque de él va a permitir escuchar y entender la palabra o no, o bloquearla a la palabra y entonces no poder oírla con entendimiento. ¿Cómo está mi corazón? Claro, no estoy hablando de hacer un check-up médico, ¿verdad? ¿Cómo está mi corazón, su corazón, mi hermano? Su mente, su alma, su ser interior. ¿Cómo está el rumbo de su vida? El Señor nos da en los evangelios un ejemplo de alguien que toma buen rumbo en la vida, en esta y en la venidera, y otro ejemplo de alguien que toma un mal camino, que vive en su propia opinión y sufre en esta vida y en la venidera. Vayamos al evangelio de Lucas capítulo 6, versículo desde el 46. Voy a seguir en la traducción viviente. Lucas 6, 46, traducción viviente, dice así la palabra de Dios. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? O sea, no tienen oídos para oír, dice el Señor. Oyen y no hacen como el Señor les instruyó. Versículo 47. Les mostraré, dice el Señor, cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Ahora viene el pero, 49. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Les digo un secreto de Dios, mis hermanos, hablando de secretos. El que no tiene oídos para oír, no soporta esta clase de sana doctrina. No la soporta. Les digo, no lo soporta. Ustedes mismos son testigos, los que tienen más de 3 años o los que están desde la pandemia. ¿Cuántos no están de los hermanos aquí? Son más los que no se congregan ya de los que se congregan. La otra vez que estuve en Mesa Colorada, también lo mismo. Había un puñado de hermanos que se acordaban de mí desde el 2017-18. Pero los otros, yo no los conocía. Pero habían pasado muchos y muchos que yo conocía no están. El que no tiene oídos para oír, mis hermanos, no soporta la sana doctrina. La palabra de Dios cruda, así como está, como se predica, no la soportan. Y fíjense otro secretito. Y esa gente que no tiene oídos para oír,
tienen la costumbre también de juntarse entre ellos. Este es un secreto de Dios, dije, ¿verdad? Pero ya lo había revelado el apóstol Pablo. Vayamos juntos a 2 de Timoteo 4:3 para que vean que es cierto. 2 de Timoteo 4:3 y 4, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted sígame en su Biblia o aquí en la pantalla. Versículo 3 dice: porque vendrá un tiempo, y ya ha llegado, en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. O sea, ellos van a estar anhelando las cosas de este mundo, van a vivir por las cosas de este mundo. ¿Recuerdan como dijo el apóstol Juan? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, nomás van a andar sobre eso, y ellos van a juntar con maestros que hablen de eso, de cómo la prosperidad y que la prosperidad, claro. ¿Quién da la prosperidad, mis hermanos? A ver, dígalo, Dios. Pero Dios no le va a dar prosperidad a alguien que no puede administrarla. Se lo puedo decir. Yo no le daría a Darío, mi hijo de 5 años, un carro, ya lo dije, ¿verdad? O una moto. A ver, ven, te lo mereces porque eres buen hijo. Se mata la primera aquí, no llega ni a la esquina. Pero fíjense cómo la palabra nos dice que la gente no va a soportar la sana doctrina y se van a juntar entre ellos con falsos maestros para hablar de sus malos deseos, de sus anhelos terrenales. Y dice en el versículo 4, y apartarán de la verdad, ¿sus qué? Sus oídos. Y se volverán a las fábulas. Pues van a andar en puras fábulas. Es triste, ¿verdad, mis hermanos? Y esa es al principio la tristeza que yo les comentaba. Porque, sí, a veces estoy orando y de repente se me va. Porque empiezo a acordar, el Señor me pone en memoria tal hermano, que el otro hermano que no viene, que la otra persona, que la otra persona y esto y lo otro. Ay. Y uno dice, Señor, ¿dónde estarán? Pero tú sabes, ¿verdad? Tú sabes. Veamos ahora 2 ejemplos históricos de la vida real, de uno y otro. El primero es de alguien que oye la palabra de Dios con un corazón sensible, humillado. Entiende y por eso ¿qué hace? Obedece. Es fácil obedecer, mis hermanos, cuando uno entiende la palabra. ¿Saben cuándo es difícil obedecer? Cuando no la entiende. Por eso necesitamos oídos para oír. Por eso el Señor nos dice, oigan con estos oídos sensibles. Este primer ejemplo tiene entonces un corazón dispuesto. Heme aquí, Señor, aquí está tu siervo. Tiene un corazón dispuesto y le fue dado la palabra de Dios que renueva, transforma y edifica. Y este ejemplo no solo le fue dado la palabra y tuvo más, se le dio más, recibió todas las promesas escritas en la palabra de Dios, en esta vida y en la venidera. De eso se trata la Biblia, ¿verdad? Promesas del Padre Celestial a sus hijos. El segundo ejemplo es de alguien que oye la palabra de Dios con un corazón endurecido, calloso, sabio, pero en su propia opinión. No entiende y por eso no obedece. No tiene un corazón sensible a escuchar la voz de Dios. Y aún lo que tiene, entonces se le será quitado. Lo poco que entendía, también lo perderá. Como suele pasar con los inconstantes. ¿Qué pasa con los que faltan seguidos a la clase en una escuela? Especialmente ya en niveles superiores como la secundaria, la prepa o la universidad. ¿Qué pasa cuando faltan seguido? Se van retrasando. Yo me acuerdo que yo no faltaba seguido. De hecho, de los únicos premios que tengo en la secundaria, en la prepa, era de que nunca faltaba. Y no lo hacía porque era hoy bien cumplido, sino porque mi papá si no me daba, me daba cuello. Entonces,
O por las buenas o por las malas. Aunque estaba enfermo, traen 40 grados y ya iba. Y siempre me daban el diploma de nunca faltaba. Y siempre la directora me agarraba acá y me ponía al lado y todos me hacían burlas. Y yo estaba así, no, pero sean como Kim, y que no sé qué, nunca falta. Y una vez llovió así, yo les conté, ¿no? Unas cosas así, llovió y nomás vino la directora y yo. O sea, pues así. En la universidad, yo trabajaba y estudiaba en la universidad. Y me acuerdo que a veces después del trabajo estaba bien cansado. A veces tenemos días malos en el trabajo, ¿no? Y no, que la gente, yo era cajero en un banco en los 90s y no, y ahí en esa época no había nada digital, era todo manual. Y los señores a veces se enojaban mucho, ¿verdad? Y me decían de todo. Entonces yo ya estaba bien pesado el día y ya no quería ir a la universidad. Y a veces faltaba. Me daba el lujo porque ya era mayor de edad, decía. Y no, se me acumulaba, no entendía, no seguía el hilo, me retrasaba. Los inconstantes, eso les pasa, les cuesta entender más porque la misma inconsistencia de leer la palabra, de orar, de buscar al Señor con un espíritu verdadero, de venir a congregarse con los hermanos. La misma inconstancia les quita la posibilidad de entender más. Y lo poco que entienden, se les olvida. Hagamos la analogía que corresponde, mis hermanos. Entonces ahora vayamos al primer ejemplo, al que, ¿qué dijimos? Al que guarda su corazón, el rey Josías. ¿Quién era el rey Josías? ¿Lo conoce? Era el bisnieto del gran rey Ezequías, aquel rey que protegió de Asiria el reino de Judá. Bueno, él no lo protegió, se humilló ante Dios y el Señor mismo bajó del cielo y eliminó al ejército asirio. Era el bisnieto de aquel rey Ezequías, Josías. Era nieto de Manasés, el rey Manasés, que mandó a cerrar al famoso profeta Isaías. Lo serruchó a la mitad. Este Manasés, después de su cautiverio, tuvo un cautiverio en Babilonia, se arrepintió y los últimos años de su reinado, él sirvió a Dios. Este rey Josías también era hijo de Amón, un rey muy malo que solo duró por esos 2 años. Josías reinó desde los 8 años, fíjese. Y duró su reinado 31, desde el 640 antes de Cristo al 609 antes de Cristo. Josías era un rey conforme al corazón de Dios, como era su padre, su antepasado David. Él, dice la palabra, que hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en el camino de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, dice la palabra. Estaba este Josías en su reinado restaurando el templo de Dios. Estaba en los asuntos del Señor. Y en el año 18 de su reinado de 31, o sea, ya ha pasado más de la mitad de su reinado, acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo desde el 8, traducción viviente. Y en el 18º año de su reinado pasa un evento tremendo. Fíjense, versículo 8, ¿cómo dice? El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. O sea, estaban restaurando el templo del Dios. ¿Y qué encontraron? La ley de Dios. Entonces Hilcías, el sumo sacerdote, le dio el rollo a Safán, el secretario, y él lo leyó. Safán fue a ver al rey, a Josías, y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. ¿Qué le leyó al rey? La ley, ¿verdad? La ley. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus ropas
en señal de desesperación, dice esta traducción. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías el sacerdote, a Ahicam el hijo de Safán, a Bor hijo de Micaías, a Safán secretario de la corte y a Asaías consejero personal del rey. ¿Qué les dijo? Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos de hacer. ¿Se fijan el nivel que tenía Josías? No hemos estado haciendo todo lo que dice la palabra de Dios que debemos de hacer. Josías, alguien que no se apartaba ni a la derecha ni a la izquierda, que era un hombre recto, dice la palabra. Él se humilló, rasgó sus vestiduras. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Josías al oír la palabra de Dios? Como tenía un corazón como el de su padre David, la reacción de Josías al oír la ley de Dios fue ¿de qué? De temor de Dios, de arrepentimiento y buscar al único que puede enmendar el problema, Dios. Seguimos leyendo 2 Reyes 22 en el versículo 16 y dice así: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó, ¿qué dice? Se cumplirán. La palabra, mis hermanos, la palabra de Dios es perfecta, porque perfecto y santo es el Dios que la promulga. Y sus leyes espirituales siempre se cumplen. Cuando dice en Deuteronomio 28, no lo busque. Cuando dice en Deuteronomio 28, usted sabe, las bendiciones de la obediencia, cuando se cumplen las condiciones, ¿qué pasa? Siempre se cumplen. Cuando dice las maldiciones de la desobediencia, ¿cuándo se cumplen? También siempre se cumplen. Podemos escaparle a eso, decirle, híjole, no, me duele eso, híjole, me va a ir, o ser sensibles como Josías. Rasgar espiritualmente nuestras vestiduras. O sea, eso significa arrepentimiento genuino ante Dios. Versículo 19, 2 Reyes 17 dice: pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron su mensaje al rey. Cuando Dios le habla, cuando Dios me habla, si escuchamos con oídos para oír, mis hermanos, jamás va a pasar en vano su palabra. No pasará desapercibida ni en mi vida. Muchos nos imaginamos, o no, mejor, perdón, no nos imaginamos cuántas calamidades el Señor nos ha ahorrado. De cuántas tragedias y problemas nos ha rescatado el Señor.
por haber escuchado, entendido su palabra y obedecido. Ahora sí, si buscamos en Deuteronomio 28:1, recordemos en la Reina Valera actualizada, Deuteronomio 28:1 dice, y sucederá, ¿qué dice? Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, ¿qué quiere decir? Escuchar diligentemente la voz del Señor, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Qué significa escuchar diligentemente la voz de Dios? Poner por obra todos sus mandamientos. Entonces dice, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, cuando leemos esto sabemos que nada, absolutamente nada de lo que hagamos para el Señor, con un corazón puro, sincero, será en vano. Nada. Su servicio, mi servicio a Dios, siempre, mis hermanos, Dios lo pagará con creces. Lo digo no solo por experiencia propia, sino por ajena de tantos consiervos que conozco. Versículo 2. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones vendrán sobre los que tenemos oídos para oír. Nunca van a ir las bendiciones. ¿Se equivocará Dios? Claro que no. Las bendiciones jamás le van a llegar así de chiripa. Ay, no, le cayó, le salpicó bendición a este. No va a pasar de esa manera. Las bendiciones estarán sobre ¿quiénes? Sobre los que tienen oídos para oír, como los que tuvo Josías y muchos hombres de Dios. Proverbios 16:20, en la Reina Valera actualizada. Proverbios 16:20 dice, Reina Valera actualizada, el que está atento a la palabra hallará ¿qué cosa? El bien. El que confía en el Señor es bienaventurado. En la Reina Valera dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Pero ¿cómo puede entender? Cuando tenga oídos para oír, un corazón sensible. Muchas veces oímos con un corazón endurecido. Ese es el problema. Yo se lo digo por experiencia propia. Décadas de experiencia propia. Con eso, si en algo le gano, es en saber oír con oídos callosos, con corazón endurecido. Y es tremendo, porque cuando escuchaba la palabra, ¿sabe lo que hacía yo? A ver, ¿qué cosas se me cuadran? ¿Y qué cosas no se me cuadran? Lo que no se me cuadran, ¿qué hacía? Lo desechaba. Y lo que se me cuadraba, gloria a Dios, lo declaro y lo decreto. Y lo acepto como bendición mía. Y después no llegaba la bendición. El que está atento a la palabra hallará el bien. Hay que confiar en el Señor. Esa es la manera de ser prosperado. Porque en la traducción viviente dice, los que están atentos a la instrucción de Dios, prosperarán. El segundo ejemplo es el de que no entiende y por ello no obedece. Y el ejemplo es el rey Joacim. ¿Lo conoce? Ese ya no es tan conocido, ¿verdad? El rey Joacim. Son gente que no tiene un corazón, dijimos, sensible para escuchar la voz de Dios, y aún lo que tiene le será quitado, dice el Señor. El rey Joacim, ¿quién era? Fíjense, era el segundo hijo del rey Josías que acabamos de citar, como alguien que tenía un corazón sensible y oídos para oír. Este Joacim ascendió al poder luego de que su hermano menor, Joacás, fuera llevado cautivo a Egipto. O sea, a Joacías lo siguió Joacás, pero Joacás duró 3 meses nomás. Y el rey Necao de Egipto se lo llevó cautivo porque no lo obedeció.
Entonces el hermano mayor, el segundo de Josías, Joacim, subió al poder. Teniendo tan buen ejemplo, ¿verdad? En su padre, Josías. Teniendo tan buen ejemplo, cómo se notaba que él tenía un corazón muy encallosado. Joacim fue un necio y sus oídos no eran para oír. Y él se lanzó en pos de la idolatría. Su reinado de 11 años fue desastroso, así como también su fin. Pero si recordamos Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia, ¿cómo termina esa exposición? Fíjense, no lo busque, yo se lo leo. De las bendiciones termina con una advertencia en Deuteronomio 28, 14. Dice, no se aparten de todas las palabras que yo les mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses a fin de rendirles culto, tras otros dioses. ¿Y qué hizo Joacim? Se apartó, no estaba como su padre Josías, y fue en pos de otros dioses, en pos de las cosas de este mundo, que es justamente lo que este rey Joacim hizo y fue la causa de su destrucción. Vayamos ahora sí a Jeremías 36:1 en la traducción viviente. Jeremías 36:1. Fíjense bien cómo es la historia aquí de Joacim. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá. Toma un rollo y anota todos mis mensajes contra Israel, Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje allá por los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Quizás los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. ¿Se fijan cómo Dios siempre está tendiendo ahí una posibilidad, una solución, una puerta? Abre la puerta de misericordia. Versículo 4. Así que Jeremías mandó a Baruc, hijo de Nerías, y mientras Jeremías le dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruc las escribía en un rollo. Entonces Jeremías les dijo a Baruc: estoy preso aquí y no puedo ir al templo, así que el próximo día de ayuno ve al templo y lee los mensajes de parte del Señor que te he hecho escribir en este rollo. Léelos para que la gente de toda Judá que esté presente los escuche. Quizás se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde le pidan al Señor que los perdone, pues el Señor los ha amenazado con su terrible enojo. Baruc hizo lo que Jeremías le dijo y leyó al pueblo los mensajes del Señor en el templo. Era un día de asamblea, claro. A propósito, Jeremías le dijo en esa fecha porque todo el pueblo se tenía que reunir. Luego los funcionarios del rey, los altos políticos, los de poder, le pidieron que se los leyese a ellos también. Nosotros también los queremos leer. Ahí estaban Micaías, el nieto de Safán. Safán, recuerdan que leímos en 2 Reyes 22, que era ¿quién era? El secretario, ¿no? De la corte ¿de quién? De Josías. Ahí estaba el nieto, su nieto, Micaías. Todos estaban ahí, la nueva generación, los nuevos poderosos. Todos los funcionarios de la corte del rey estaban, ¿cómo quedaron después de leer las advertencias del Señor? Asustados. Luego de escuchar la palabra de Dios a través de Baruc. Luego de corroborar que esas palabras venían de Jeremías, el profeta que tenían ahí apresado, ¿verdad? Dice en el versículo 20, ahí en Jeremías 36, volviendo, versículo 20. Entonces los funcionarios dejaron el rollo a salvo en la habitación de Elisama, el secretario del rey, y le fueron a decir al rey lo que había acontecido. Le fueron con el cuento al rey, ¿verdad?
Pero ahora viene lo interesante, mis hermanos. La reacción del rey Joacim a la palabra de Dios. Esto es lo importante y presten atención, por favor. 21, versículo 21. Luego el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y Jehudí lo sacó de la habitación de Elisama y lo leyó ¿a quién? Al rey, con los funcionarios presentes. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio, acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. O sea, el rey andaba con la fogatita ahí en su palacio, ¿verdad? Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo. Luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído. Aun cuando el Natán de Delaía y Gemarías le suplicaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Entonces el rey mandó a su hijo Jerameel, a Seraías, hijo de Asiriel, y a Selemías, hijo de Abdeel. Estos son peores que nombres coreanos. Pero ahí vamos. ¿Para qué cosa? Para que no, al profeta de Dios, ayúdenle, sírvanlo, ofrézcanle algo de comer, no, para arrestar a Baruc y a Jeremías. Pero el Señor los había escondido, dice la palabra. Versículo 27. Después de que el rey quemó el rollo en el que Baruc había escrito las palabras de Jeremías, el Señor le dio a Jeremías otro mensaje. Le dijo: toma otro rollo y escribe de nuevo todo, tal como lo hiciste en el rollo que quemó el rey Joacim. Luego dile al rey: esto dice el Señor. Tú quemaste el rollo porque allí dice que el rey de Babilonia destruiría esta tierra y la dejaría vacía de gente y de animales. O sea, Judá y Jerusalén sería destruida por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Versículo 30. Ahora, esto dice el Señor acerca del rey Joacim de Judá. El rey no tendrá herederos que se sienten en el trono de David. Su cadáver será echado a la intemperie y permanecerá sin enterrar, expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Lo castigaré a él, a su familia y a sus ayudantes por sus pecados. Derramaré sobre ellos y sobre la gente de Jerusalén y de Judá todas las calamidades que prometí, porque no hicieron caso a mis advertencias. Vean el contraste que hay en Segunda de Reyes 22, versículos 18 al 20 que leímos anteriormente respecto al rey Josías, donde Dios en Segunda Reyes 22, 18 reconoce y se agrada de la reacción que tuvo Josías al oír su palabra. En el versículo 20, no lo busques, yo se lo cito, Segunda de Reyes 22, 20, dice: por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. ¿Se da cuenta el contraste? Totalmente, ¿verdad? De Jeremías 36 con Segunda Reyes 22. A Josías le dijo: tú no llegarás a ver calamidad y te van a enterrar en paz. O sea, va a vivir una vida de paz, de gozo, y su entierro va a ser de grandes honores, como las gentes, como los reyes, que fueron buenos reyes con el pueblo. Vaya contraste, ¿verdad? Qué diferencia abismal. Al hijo de Josías, una generación, mis hermanos, Joacim, que reaccionó de acuerdo a su corazón endurecido y no escuchó la voz de Dios, había condenación. Las maldiciones de la desobediencia lo habían alcanzado, porque Dios ya promulgó eso. Jeremías 22, 13.
Fíjense cómo Dios confirma esto. Está en Jeremías 22:13. No es que es antes esto, sino que el libro de Jeremías va contando una, después va contando otra narración, entonces vuelve a lo mismo. Pero estamos hablando de la misma historia ahora en Jeremías 22:13, traducción viviente. Fíjense cómo habla el Señor de Joacim, de este que no tuvo oídos para oír. Y el Señor dice: ¿qué aflicción le espera a Joacim, que edifica su palacio con trabajo forzado? Escuche bien, construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Dice: construiré un palacio magnífico, con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey, dice el Señor. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo el Señor? Porque él era justo y ¿qué? Y recto. ¿Quién? Josías, el que tenía oídos para oír. Versículo 16. Dice que Josías hizo justicia al pobre, al necesitado, y los ayudó, y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme? ¿Qué es conocer a Dios? Versículo 17. Pero tú, ahora ¿a quién se dirige? A Joacim, al hijo de Josías. Pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Por lo tanto, esto dice el Señor acerca de Joacim, hijo del rey Josías: el pueblo no llorará por él, lamentándose entre sí: ay, mi hermano, ay, mi hermana. Sus súbditos no llorarán por él, lamentando: ay, nuestro amo se ha muerto, ay, su resplendor se ha ido. Será enterrado como un burro muerto, arrastrado fuera de Jerusalén y arrojado fuera de las puertas. Así como leímos en Jeremías 36. Qué diferentes, ¿verdad? Qué futuros tan diferentes y contrastados. Miren, no hay un registro bíblico de la muerte del rey Joacim, pero ya hemos leído 2 profecías de Dios, ¿verdad? De cómo iba a morir. Versículo 21, Jeremías 21. Versículo 21 dice: te lo advertí cuando eras próspero, dice, pero respondiste: no me fastidies. Has sido así desde tu niñez, nunca me obedeces. Y ahora a tus aliados se los llevará el viento. Todos tus amigos serán llevados cautivos. Seguramente para entonces verás tu maldad y te avergonzarás. Puede que sea lindo vivir en un palacio magnífico, recubierto con madera de cedros del Líbano, pero pronto gemirás con punzadas de angustia, angustia como la de una mujer con dolores de parto. Wow. ¿Cuántos quieren una profecía de Dios así para su vida? ¿Verdad que nadie queremos? Nadie queremos. Pero no se trata de decir: la rechazo en el nombre de Jesús. Fúchila, te reprendo, diablo, salte. ¿Verdad que no es así? ¿De qué está hablando el Señor aquí? De que tengamos oídos para oír. ¿Queremos las bendiciones de la obediencia? El que obedece es el que entiende. Y el que entiende es el que tiene el corazón sensible a Dios. El que tiene el corazón sensible a Dios es el que puede tener oídos para oír. ¿Cuántos quieren una profecía como la de Josías ahora? ¿Verdad que todos queremos una profecía como la de Josías? Vas a vivir bien, no vas a ver calamidad y te van a enterrar en paz tus hijos. Todo dependió
de una reacción, mis hermanos. Una reacción, tanto Josías como su hijo Joacim. ¿Cuál reacción usted elige? El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Cerramos. El Señor dijo así respecto, mis hermanos, a lo que es verdaderamente ser bendecidos. Con eso quiero cerrar. Lucas 11:27. Y aquí el Señor enseñándonos qué es ser verdaderamente bendecido. Y dice que Él estaba hablando la palabra, lo voy a leer en la traducción viviente, Lucas 11:27. Y mientras Él hablaba, una mujer de la multitud clamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. ¿Vieron que siempre hay unas hermanitas bien así? Lambiscones le dicen aquí en México, ¿verdad? Allá en Argentina le dicen chupamedias, ¿verdad? Porque se ponen así, le están chupando. Me da más gracia cómo le dicen los argentinos, ¿verdad? En Corea no me acuerdo cómo se le dice, pero bueno, ya entendí la idea, ¿verdad? Siempre hay gente así, ¿verdad? Ay, hermano, que no sé qué. Ay, Señor, te amo y no sé qué. Sí, está bien, gracias, mijo. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ser bendito? Póngase de pie. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias porque hoy hemos aprendido a través de tu palabra que nos traspasa como esa espada de doble filo y llega hasta lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Hoy hemos entendido que la verdadera bendición es escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Esto significa entender tu palabra. Y entender tu palabra nos lleva a una obediencia natural. ¿Cómo no obedecer tu palabra si hemos entendido a quién hemos obedecido? ¿Quién eres tú, el Dios grande y todopoderoso, el dueño de todo el universo? Señor, ayuda y trata con nuestros corazones. Queremos ser buena tierra, tierra fértil para tu palabra, para que tu palabra que fue sembrada en nuestros corazones siga creciendo y crezca, para que la promesa se cumpla en nuestras vidas y demos mucho fruto. Cosecha 30, 60 y 100 veces mayor a lo que se sembró. Pero para ello hemos aprendido que tenemos que tener un corazón sensible y no endurecido. Un corazón como el de David, como el de Josías, manso y humilde, que permita escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Eso queremos, Señor. Gracias por poner este sentir que hubo también en nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Digno de confianza es el Señor.